Bueno, desde Comarca Sí, hoy nuevamente en un nuevo programa de Pensándonos a nosotros mismos, tenemos la oportunidad de conversar con un profesional muy especial y muy jerarquizado. Se trata del doctor Carlos Damín. El doctor Damín es el jefe del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires y es el jefe de la Cátedra de Toxicología de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina. Lo importante de... Y bueno, gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias. Lo importante de tu presencia, en virtud de que como canal comunitario es importante llevar al conocimiento del conjunto de la población diversos temas. En este caso, dada tus particularidades de actuación profesional, tenés dos dimensiones muy importantes. Una, la dimensión académica, como jefe de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina, pero por otro lado, un aspecto sustantivo, que es el hecho de que sos jefe del servicio de toxicología de un hospital como es el Hospital Fernández. Este último aspecto daría lugar a sospechar, por lo menos, de que sos alguien, sos un académico, pero con una experiencia que te da lugar a tener un permanente contraste en la vida cotidiana hospitalaria de los problemas de la gente en relación a diversos avatares que tienen que ver con los tóxicos, las toxicomanías y las exposiciones múltiples que tenemos en la vida moderna. Creo que es importante para la población, en primera instancia, que nos hables algo de ese servicio de toxicología del Hospital Fernández. El servicio de toxicología al que pertenezco desde hace casi 20 años y que dirijo en los últimos 5, es un servicio que nace en el año 84 por una necesidad, una demanda del hospital por la aparición en aquel momento de una cantidad importante de pacientes consumidores de opiáceos, que con el tiempo prácticamente han ido desapareciendo, y que entonces la doctora Vallejo, quien estaba en ese momento en el hospital de niños, es trasladada al Hospital Fernández para hacerse cargo de esta nueva patología que había aparecido en el hospital. Es decir, que en el año 84, el año pasado, cumplimos 25 años. ¿Qué es un opiáceo, Carlos? Un opiáceo es un tipo de medicación que sirve como analgésico fundamentalmente, son los derivados de la morfina, para que normalmente esto la gente lo entiende mejor. Y entonces, les decía, desde el año 84 al transcurso de 25 años hemos pasado de tener un miembro, como era en ese momento solo la doctora Vallejo, a tener hoy un servicio de 37 profesionales y 3 administrativos. Es un servicio que además tiene todos los dispositivos posibles para atender lo que es la urgencia, lo que es la demanda espontánea de consultorio externo y lo que es internación para cualquier patología toxicológica. A veces es frecuente que el servicio se identifique mucho con lo que es la atención de usuarios de drogas y bueno, no es solo esto, para nosotros representa un 50% de nuestras consultas. El otro 50% tiene que ver con consultas que tienen relacionadas con plaguicidas, intoxicaciones o exposiciones laborales, intoxicaciones accidentales de chicos con productos domésticos, por ejemplo, picaduras de insectos, de animales, que es algo que también ve el toxicólogo, y que son el 50% entonces de la demanda, ¿no? Ahora vamos a entrar a ver a qué problemas de salud se enfrentan desde el servicio. Pero de acuerdo a lo que estás relatando, Carlos, con algún conocimiento de los servicios de salud en nuestro país, diríamos que el Fernández es quizá uno de los, vos lo aseverarás o no, quizá uno de los centros más grandes de toxicología en hospitales públicos. Es decir, públicos y privados. Es el centro más grande de toxicología del país, sin duda, en volumen de profesionales y probablemente en volumen de atención de pacientes en forma personalizada. Hay otros servicios de toxicología, como el Hospital de Niños o el Hospital Elizalde, también de niños, que tienen servicio de toxicología de la Ciudad de Buenos Aires, o el Posadas en Aedo, en la provincia de Buenos Aires. Hay otros centros, en Córdoba hay 2 centros de intoxicaciones, en Rosario también hay, pero en volumen de consultas y en volumen de profesionales es sin duda el más grande. Es interesante escuchar el abordaje de los problemas de salud con un cuerpo de personal importante. Estás hablando de cerca de 40 personas, que hay que destacar que no es habitual, digamos, dotaciones tan importantes. Y por otra parte,
quisiera hacer hincapié que estás comentando que hacen un abordaje tanto desde la urgencia hasta de la internación dentro del propio servicio de toxicología. El mismo servicio. El servicio tiene muchas particularidades. En cuanto a los recursos humanos, la particularidad es que es un servicio interdisciplinario desde su inicio. Es decir, nosotros tenemos psicólogos, médicos psiquiatras, trabajador social, además de, obviamente, los médicos toxicólogos, porque es un servicio de toxicología. Entonces, trabajamos juntos distintas disciplinas dentro de la medicina y distintas profesiones, como son la psicología, el trabajo social, que trabajamos juntos para hacer un abordaje interdisciplinario y simultáneo. Es decir, cada vez que llega un paciente a la consulta, si es por consumo de sustancias, es abordado en simultáneo por un trabajador social, un psicólogo, un médico toxicólogo, y después es evaluado por un psiquiatra siempre en un tiempo posterior. Ahora, lo importante es que además tenemos 2 toxicólogos de guardia a las 24 horas para poder hacer la atención de la guardia externa, es decir, la persona que viene porque tuvo un accidente de cualquier tipo toxicológico y que además se ocupa de la atención en la sala de internación que tenemos. Y además tenemos montado el dispositivo para tener personal administrativo de 8 a 20 y tenemos personal de admisión, es decir, nosotros no damos turnos para pacientes de primera vez, de ninguna cosa. Es decir, por ninguna de las causas de intoxicación. Pero fundamentalmente esto es importante para el consumidor o el usuario de drogas. ¿Por qué? Porque cuando toma la decisión o la familia consigue que el usuario de una sustancia consulte, si no es atendido en el momento es una consulta perdida. ¿Por qué? Porque la persona normalmente no vuelve. Si viene al hospital a sacar un turno, tiene que venir a las 4 de la mañana a sacar el turno, o viene a las 10 y le dicen venga de vuelta la semana que viene o dentro de 15 días, es un paciente perdido. Entonces tenemos un equipo diariamente, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, formado por psicólogo y toxicólogo, disponible para todos aquellos pacientes que consultan por primera vez. Entonces, a lo sumo tendrá que esperar media hora que salga el paciente que vino antes. Pero digamos que nunca se va sin atender y no es necesario turno para la primera vez. Bueno, resulta muy grato para aquellos que estamos en la salud escuchar esta forma de organización, esta disponibilidad de recursos y este enfoque que estás planteando, que la verdad que hay que jerarquizarlo porque realmente es muy importante. Si tuvieras que definir a grandes trazos, ¿cuáles son fundamentalmente los problemas que se abordan, el problema de salud que se abordan del servicio de toxicología? ¿Qué es lo predominante? Podemos dividir en 2 grupos. Uno lo que tiene que ver con lo relacionado al consumo de sustancias y otro lo que tiene que ver con el resto de la toxicología en general, que son 50 y 50 más o menos % cada grupo. Si hablamos del grupo que tiene que ver con el consumo de sustancias, tenemos fundamentalmente problemas con 2 sustancias, que son con el alcohol mayoritariamente. El 53% de las consultas que llegan de urgencia por guardia son motivadas por el alcohol y un porcentaje un poco menor en los motivados por demanda espontánea que vienen a buscar ayuda, que vienen a buscar un tratamiento ambulatorio. Es decir, estamos hablando de una sustancia legal. En segundo lugar, tenemos un gran problema con el uso no racional de los medicamentos. Nosotros hacemos mucho hincapié con esto y hemos trabajado y trabajamos con el Ministerio de Salud, hemos trabajado con la Confederación Farmacéutica Argentina para tratar de hacer campañas del uso racional de medicamentos. Para esto se han logrado distintas cosas. Una de ellas a través de la Comisión Nacional que depende de la jefatura de gabinete, que tiene un nombre muy largo, que coordina la doctora Cuñarro, se han presentado un montón de proyectos. Uno de ellos fue el estímulo a la aprobación, en realidad el proyecto se había presentado previamente, a la aprobación de la prohibición de la venta de medicamentos fuera de la farmacia. Afortunadamente tenemos prohibido por ley esto, por una ley que salió por unanimidad de ambas cámaras, que esto no es un detalle menor, y que lamentablemente por la decisión de una jueza en la Ciudad de Buenos Aires está en suspenso la aplicación de la ley, que esperamos poder revertir esto, porque realmente es una atrocidad a la salud pública que un medicamento considerado casi un bien de consumo, casi lo mismo que un chocolatín se venda en un kiosco. Con lo que la persona que va a comprar un medicamento se pierde la posibilidad de tener el asesoramiento de un farmacéutico que está capacitado y formado dentro de una universidad para esto.
Entonces, esta es la segunda causa, el problema de los medicamentos que tenemos por el problema de la falta de racionalidad en el uso, y que tiene que ver con muchas causas, ¿no? Que tiene que ver con una prescripción excesiva de parte de los colegas. Es algo que digamos que en las reuniones de nuestros colegios y nuestras asociaciones es algo que por lo menos planteo siempre. Los médicos prescribimos muchas veces en exceso. También incluso tiene que ver ahí la presión de los laboratorios para esto, los laboratorios que presionan mucho, los farmacéuticos que no todos hacen las cosas bien, es decir, hay muchos farmacéuticos que venden, los dispensan a medicamentos sin receta, el kiosquero que vende lo que no debería vender y la gente que tiene la costumbre de consumir medicamentos que no fueron prescriptos por un médico y la gente que se convierte en prescriptores claro. y lo recomiendan. Y acá va el portero, el tío, el vecino, la cuñada, así que prescribe medicamentos y vamos a ir a un corte para proseguir. Pero resulta interesante de que ante la pregunta ¿cuál es la mayor demanda? No figura lo que quizás muchos estarían suponiendo, de que la mayor demanda de un servicio de toxicología es atender adictos. Exactamente. Vamos a un corte y seguimos con esto.